Bienvenidos a su podcast Derecho a Opinar. El día de hoy vamos a platicar acerca de la reforma a la Ley de Amparo, en particular del artículo 129 y 148 de la Ley de Amparo, en la que, palabras más, palabras menos, se prohíbe a los jueces constitucionales conceder suspensiones contra actos de carácter general. En mi opinión, considero que esta es una medida regresiva a los derechos humanos. Y para hablar, el día de hoy tenemos a nuestro nuevo panelista, Rubén Ortiz, que ya va a estar fijo aquí con nosotros, y al licenciado Luis Abraham. Bienvenidos, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal estos días de reformas? Estaban calientes los temas, ¿no? Pues año electoral, ya habíamos dicho que se vienen cosas de qué hablar. Claro. Aquí esta reforma a nosotros nos atañe o nos llama bastante la atención, dado que es parte de lo que vemos a diario en nuestra profesión y en lo que nos dedicamos. Entonces, y en el caso de Rubén, sí, pues bueno, sí, experto en tema abogado, por tener varios. Sí, exactamente, claro. Sí, yo lo que considero es que no debemos dejar de observar, no solamente ver, sino observar, porque en esta temporalidad se empiezan a tocar estos temas, estas reformas, con una finalidad clara en la cual debemos de estar atentos como sociedad, que si bien es cierto nos quieren vender la idea de que estas medidas adoptadas por las bancadas políticas que en teoría representan a la mayoría de la población, en realidad lo que están buscando es crear una confusión y un derecho humano que debe ser progresivo, como es el acceso a la justicia, pues estamos viendo que está siendo limitado con estas reformas retrógradas, y esa pudiera ser, pues, por lo menos el primer calificativo respecto a esta reforma. O sea, que consideras que también es regresivo. Por supuesto, okay. Retrógrado. Sí, porque hay que entender el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Es el instrumento jurídico que todos los mexicanos, y no nada más los mexicanos, cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano pueda acceder en contra de actos de autoridad. Es importantísimo. Entonces, y es lo que la gente también no recuerda. O sea, el juicio de amparo, qué importante lo que acabas de decir, nos protege contra actos de autoridades. El autoritario. Exactamente. Sí. Yo creo que el problema aquí, Toral, es el exceso del autoritarismo sobre algunas autoridades, de literal hacer lo que sea. Y lo que están vendiendo es de que hay una, como dijeron, una mafia de la toga. Uh-huh. Y creo que malinforman a la gente precisamente por lo que tú estás diciendo. En el juicio de amparo, ¿qué se busca? Proteger derechos humanos. Sí, okay. Sí, es una herramienta que tenemos nosotros como mexicanos, no solo como mexicanos, las personas que viven o radican en territorio mexicano. Entonces, dentro del juicio de amparo, que es lo que creo que atañe ahorita a la norma o a la reforma, es el incidente de suspensión. Que es el incidente de suspensión, vamos a decirlo, para mejor entendimiento de todos. Yo lo veo que es como un juicio pequeño llevado dentro del juicio. ¿Cuál es su pretensión? Paralizar el acto de autoridad que te está causando un perjuicio. Que no quiere decir que con eso vayas a ganar el amparo, porque como lo acabas de decir, es una medida cautelar. Es una medida cautelar. Además, esa medida cautelar, atendiendo al tipo de juicio que es un amparo indirecto, va a tener substanciación. Así es. Y si, por ejemplo, alguien se sienta afectado por esa resolución concedida o negada, pues procede un recurso para que un tribunal colegiado pueda revisarla, ¿no? Yo creo que para la sociedad debe de ser importante tener acceso a la información, a lo básico respecto a qué es un juicio de amparo, qué es un incidente de suspensión, cuáles son los efectos, por qué es tan necesario la sustanciación de ese incidente de suspensión, por qué es necesario, para que la propia naturaleza del incidente es conservar el estado de las cosas que guardan hasta el momento para que no se sigan afectando. Así y es. Que como una medida cautelar, bueno, quiero utilizar un lenguaje menos técnico, sino en vías de espérame tantito, por decirlo coloquialmente, espérame tantito, déjame analizar qué pruebas me están presentando para ver si puede o no sustanciarse el juicio en lo principal, pero si se ve una afectación a un derecho humano de tal manera que pueda ser irreparable en el fondo del asunto, en este momento queda en suspenso, queda congelado, ¿para qué? Para que ya en el fondo
pudieran resolver si lo que me dijiste en tu demanda principal e incidental tienen la razón, hay elementos suficientes para concederte o no el amparo y protección de la justicia federal. En ese sentido, cuando no tenemos la cultura y no conocemos los alcances, nosotros lo tenemos claro porque somos profesionistas, sí, claro, y somos profesionales del derecho, pero desgraciadamente la información que llega a la sociedad es a cuentagotas y lógicamente pues con la difusión que se le da por parte de los representantes de la sociedad a través de los diputados y senadores, pues lógicamente exponen los puntos que a su consideración son favorables para el núcleo de población de la mayoría, y lo cual vemos que no es cierto. O sea, porque siendo objetivos, si atendiéramos realmente las finalidades de esas propuestas ahora pues ya aprobadas por la Cámara de Senadores, pues vemos que en sí lo que buscan es con unas medidas populistas de decir, bueno, esto afecta nada más a las grandes empresas. No, y pero no, claro que no. O sea, bueno, esa es la idea que tratan de transmitir. Y es el argumento que traen. Exacto. No, y me queda claro, pero es que lo que la gente no advierte es que el juicio de amparo, como lo acabamos de decir, es para protegernos a nosotros en caso de un abuso de una autoridad. Sí. Y regresando al tema político, como decían ustedes dos, ¿por qué ahorita no sienten que esta aparente venganza contra el Poder Judicial, que en realidad afecta a todos los mexicanos que necesitamos acceder, atienda a las últimas decisiones que tuvo el Poder Judicial y la Corte contra las acciones o las normas que vienen de Morena o del Ejecutivo? Algún ejemplo, recuerdo por ejemplo lo de la expedición de los libros gratuitos de texto, que fue todo un caso discutido, que atacaron al ministro José María. ¿Será realmente esa venganza? Yo no sé si sea como tal una venganza en contra del Poder Judicial. Más bien quiero pensar que quienes están ahorita en el poder quieren una corte a modo. O sea, no sé si sea como tal una venganza. Más bien veo que este tipo de reformas es a efecto de tener el control. O lo voy a replantear. ¿Será más bien que necesitan debilitar más todavía a este poder, al Poder Judicial Federal, porque ya tienen mayoría en el Congreso? Y lo voy a tener que decir así: les molesta que no acaten las decisiones o los decretos que están tomando. ¿Tú, Rubén? Lo que pasa es que lo que se está buscando con este tipo de reformas es acabar con el equilibrio de poderes. Sí. Porque vemos, desgraciadamente, que en el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, están teniendo pues mayoría pues, relativa las corrientes de izquierda. Y no necesariamente quiere decir que al tener mayoría pues estén alineados al Poder Ejecutivo, que no debería de ser, pero pues desgraciadamente estamos viendo que no obstante el hecho de que el sistema político permita tres poderes, que permita que la independencia de los mismos pudiera llevar una sana convivencia, vemos que no es una sana convivencia, vemos que un poder quiere someter a los otros. Sí. Y lo cual se está logrando por parte del Ejecutivo, que tiene prácticamente dominado el poder legislativo, porque acabamos de ver con esta reforma que con una mayoría simple lo aprueban y quieren tumbar todo lo que tiene de autonomía el Poder Judicial a través de presiones mediáticas, ataques periodísticos, pues con propagandas políticas en contra de jueces, en contra todo el mecanismo del poder del Estado, del Ejecutivo, a tratar de atacar al Poder Judicial, tiene esas finalidades. Sí, o sea, el gobierno federal creo que quiere las llaves de todo, obviamente. Quiere ahí obviamente tener el control, quiere tener el poder, quiere tener una corte a modos. Pero no nomás la corte, o sea, quiere en realidad... No quiere contrapeso. Exacto, o sea, ese es el punto. Y lo vemos, o sea, obviamente con diputados, senadores de esta bancada que en realidad pareciera que no, a lo mejor la estoy regando, pero pareciera que a veces no piensan por ellos mismos. No. Ya traen obviamente ya tienen línea. La línea y es lo que ellos votan. Atendiendo... Ni siquiera tienen un discurso, un razonamiento, que realmente un fundamento, un buen argumento.
Ya estoy viendo el video que ahorita vas a poner. Ponlo. Sí, de hecho, para nada más cerrar un poquito ese comentario, desde que estaba la extinción de los fideicomisos, yo les comentaba que pues, me aventé las jornadas de la discusión en las cámaras y había puntos muy buenos en los que hasta yo decía, bueno, pues si va a ser así, hay un punto medio, pero en realidad no están dispuestos a discutir, aunque son buenas ideas, estar en línea, y es grave. Que seguramente esto pasaba siempre, o sea, con el poder que esté, pero hay varias cosas que quisiera analizar y a ver si por algo no se escucha bien el buen Iván, que es el experto en esto, pues nos pueda ayudar para que puedan escuchar este audio, este video para todos ustedes. Empieza. Miren ustedes, estamos viendo que esta reforma es solo el inicio de una gran propuesta sobre reforma judicial en materia de justicia constitucional. Vamos a presentar una iniciativa que comprenderá la interpretación judicial, el interés legítimo que está prácticamente indefinido en la Constitución, el alcance del artículo 1 constitucional, porque se ha entendido que la progresividad impide que las siguientes legislaturas digan algo al respecto. Se ha entendido que la prelación del interés privado está por encima del interés público. La Constitución encima de los tratados internacionales. La definición correcta de la apariencia del buen derecho, que es un prejuicio de inmediato en la suspensión de amparo. También vamos a proponer que una Cámara, la de diputados o la de senadores, el Congreso, con 2/3 partes, pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de una ley. Y vamos a proponer también que haya una consulta anticipada a la Suprema Corte antes de dictar un dictamen para evitar todas estas discusiones. Miren ustedes, es una visión distinta a la que tenemos. No se violan derechos humanos. Si la Corte la tirara, se va a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministras que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente. Concluya, diputado. Sí, gracias. Ok, voy a pausar aquí porque quiero hacer una intervención porque... No, pues qué bueno que lo pausaste porque esto da para 10 episodios. Híjole, mira, sí, está no sé cabrón. Perdón, no sé si hablaba o rebuznaba. O sea, es increíble que una persona, por lo menos con primaria, secundaria, que sea representante de la sociedad, que creo y estoy seguro que hay un curso cuando ganas la elección para ser diputado y senador. Tienes un curso básico de proceso legislativo. No sé si ustedes estaban enterados. Sí. O sea, cualquier representante del poder legislativo previo a hacen un curso sobre el proceso legislativo y conceptos básicos de derecho. Y aquí vemos que desgraciadamente yo creo que pasó, no sé si pasó. Es lo grave que hemos criticado en otros capítulos. Qué delicado, qué delicado cada uno de los temas que tocó. O sea, es decir, es polos opuestos literales. O sea, que no está definido en la Constitución los principios de progresividad. Quiere limitar el alcance del artículo 1 constitucional. ¿Cómo vas a limitar? Es que no sé si también lo que comenta sea no lo estaba leyendo. Desde el desconocimiento, o sea, que no tenga conocimiento de qué está hablando, o que realmente tenga conocimiento, porque si tiene conocimiento de lo que está hablando, que malévolo, decirlo así, malévolo el hecho de saber lo que se pretende, lo que ellos pretenden, sabiendo lo que se va a afectar a millones de personas. Pues. Qué delicado que un poder diga que con 2/3 partes del poder que representa puede tumbar una sentencia de la Corte y que la Corte deberá de emitir un pronunciamiento previo a resolver un asunto. O sea, pronunciarse respecto a un asunto antes de resolverlo, pues está prohibido jurídicamente. Sí, te tendrías que declarar impedido al momento claro, de que te pronuncies. Aparte hay que ser sinceros. O sea, nosotros que trabajamos, usted que también litiga, sabemos que los jueces, o yo por lo menos los titulares con los que me ha tocado trabajar, que han sido ya bastantes, son personas preparadas, estudiadas, pasaron exámenes, tienen años en la carrera judicial.
son personas que hacen su chamba, o sea, tienen un entendimiento, una comprensión de interpretar la ley. ¿Cómo va a creer o cómo ellos pretenden que los legisladores, que lo acabas de comentar, que de repente tienen hasta primaria trunca, que llegaron ahí porque son cargos de elección popular, van a poder tumbar una resolución de estas personas estudiadas y preparadas? Un acotamiento. Cada diputado y senador tiene presupuesto para asesores. Ah, sí, claro. Y también lo critico. Asesores jurídicos. Dices, ¿cómo es posible que si hay un presupuesto, porque viene el representante de la sociedad y no puedes dominar a lo mejor todo el espectro jurídico, pero pues tienes dentro de tu presupuesto que te asesores previo a presentar cualquier iniciativa, pues debes de buscar con tus asesores que de alguna otra manera esté apegada a derecho lo que estás proponiendo, o que sea factible, porque aquí lo que vemos, no hay ningún punto que haya tratado este representante de la sociedad que esté apegado a derecho. A ver, yo quiero hacer una acotación rápida también sobre lo que acabamos de escuchar. Creo que parte del desconocimiento de esta persona no entiende que hay muchos preceptos de los que él está criticando que no están en la Constitución, que ya están definidos por la propia Corte en jurisprudencia, porque el Poder Judicial es el que precisamente va a interpretar y va a decidir cómo son los casos puntuales para que se acredite cada uno de los supuestos. El principio de progresividad acaba de decir que ahora resulta que ninguno de los nuevos legisladores puede decir algo porque va contra la progresividad. Claro que va a ir contra la progresividad si estás yendo en retroceso. No significa que no puedas legislar algo porque está afectando el principio de progresividad en sí, sino que si a través de tus leyes precisamente estás afectando principios básicos de derechos humanos como que es progresivo, indivisible, universal, interdependientes, obviamente va a tener que entrar la Corte. Al decir él que el propio Congreso va a poder revocar una sentencia de la Corte, insistimos entonces, o piensa mal y acertarás, como nos gusta decir aquí, que les estorba el Poder Judicial. Entonces, ¿para qué lo quieres? Porque incluso con todo y eso acaban de admitir que van a seguir presentando estas reformas hasta que haya la mayoría con las ministras. Qué grave y qué triste, porque al momento de desempeñar un cargo de esos tienes que ser imparcial. Entonces la Corte va a servir también de simulación, porque si hay una ley que en realidad sí devenga inconstitucional y tengas mayoría también en la votación en la Corte, a los que nos está afectando es a todos los ciudadanos, a todos los 140, 145, 150 millones de mexicanos, no sé exactamente cuántos seamos, pero nos afectan entonces a nosotros. No es una venganza contra el Poder Judicial en sí, es una venganza o una manera de intentar concentrar el poder, entonces nada más en dos. Y otro acotamiento antes de que se me vaya la idea. Estábamos diciendo, qué grave que personas así lleguen al poder, pero todo este sexenio ha habido ataques al Poder Judicial, corruptos, flojos, etc., que yo creo que en realidad describen al Poder Legislativo con todo respeto, porque debe haber gente brillante allá. Claro. Debe haber gente brillante allá. Y valiosa. Y valiosa y preparada y demás. Pero ¿por qué no ha habido iniciativas para fortalecerlos a ellos? ¿Por qué, como dice Rubén, cómo es posible que gente a lo mejor con una preparación insuficiente al momento de estar ostentando un cargo de esos que es importante, que es legislar, no los estás preparando de manera más constante? Acá, al menos, obviamente, pues hay una especialización. Y bueno, y otro comentario que quiero hacer para cerrar esto. He visto comentarios en redes sociales que dicen, bueno, las atribuciones que tienen ahorita los jueces, ¿quiénes reformaban la Constitución antes? La gente, a lo mejor por desconocimiento, también la población en general, no sabe que muchas reformas constitucionales vienen por condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anteriormente, antes del expediente Varios 912 del 2010, que es el famoso caso Radilla, en nuestra Constitución no estaban admitidas como tales un derecho humano. Hablaba de derechos fundamentales y garantías individuales que en realidad
hablaban de una manera similar de lo mismo, pero no estaban reconocidos como tal. Tuvo que ser por una condena de un tribunal internacional en decir, hey, Estado mexicano, ojo, tu constitución, tu derecho interno está mal. No quiere decir que los legisladores hayan sido unos genios y hayan reformado la constitución en el 2011 y en consecuencia la ley de amparo. Lo que se ha buscado es la progresividad. Decía también este diputado, la constitución está arriba sobre los tratados internacionales. A ver, señor, ese es otro desconocimiento. Totalmente. A partir de la contradicción de tesis 293 del 2011, ministro Saldívar, que otra vez lo vamos a tener que tocar aquí, estableció el bloque de constitucionalidad y empezó la nueva etapa neoconstitucional, entre comillas, porque ya va más de 10 años para eso y todavía hay operadores del derecho en el poder judicial del Estado que todavía sigan patinando con esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esta contradicción? Y lo vamos a recordar de manera corta porque es una sentencia para mí preciosa. Quiere decir que los derechos humanos, los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución, sí. Y solo en casos en donde un tratado internacional tenga mayor beneficio a la Constitución se va a aplicar lo otro, pero no quiere decir que tenga una supremacía un tratado internacional sobre la Constitución. Tiene que haber una armonización. Uh-huh. Y la gente no lo sabe. Este diputado obviamente a lo mejor va a salir con el discurso de que quiere que el derecho internacional no invada al nacional. ¿Por qué? Porque obviamente si te estorba el Poder Judicial, a lo mejor también te va a estar estorbando las condenas o las recomendaciones que puede haber por un órgano internacional. Entonces, pues bueno, sí creo que es grave todo lo que estamos viviendo. No sé si a lo mejor me estoy viendo muy alarmista y disculpen la explicación que a lo mejor a algunas personas le pueden aburrir, pero es necesario que también la gente se informe de dónde viene todo esto. Un acotamiento internacional. Debemos de entender que lo mismo que está sucediendo en México está sucediendo en países de Latinoamérica y en partes europeos. Existe una agenda paralela a la ONU, que es la Agenda 2030. De los países firmantes en la ONU, varios de los cuales es conocido que entre los promotores de esas agendas socialistas están países como Bolivia, pues hasta hace poco la mayoría de países de Centroamérica, entre ellos Centroméxico, en los cuales Venezuela es uno de los primeros países en toda América Latina en el cual ha llevado a cabo esas reformas judiciales, sociales, laborales, en las cuales por eso desde hace varios años decíamos que cuando entrara este sistema político a la vida pública de México, tenían el temor mucha parte de la sociedad en que caminaríamos hacia un esquema similar al de Venezuela. La gente se burla de lo que son simpatizantes de Morena cuando de repente uno se medio alarma por los focos rojos que decías, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente que lleva a lo mejor a pensar lo que estás diciendo? No, es que ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que no nos informamos. O sea, desgraciadamente nos quedamos con nuestro entorno cercano, pero vemos, pero no observamos. Entonces, hemos sido advertidos durante muchos años. Durante muchos años hemos sido advertidos respecto de las pretensiones reales del ahora presidente. Él no ha mentido. Inclusive escribió un libro, o sea, de las pocas cualidades que tiene, y la verdad es que ha sido congruente, que no ha mentido. Él siguió su línea. Él siguió su línea y esa línea la tenía marcada socialista desde hace mucho. Entonces, él está cumpliendo con parte del compromiso internacional que tiene respecto a hacia dónde quiere llevar a México. ¿Será que la mejor virtud que tienen todos ellos es manipular masas y mentir? Porque ahorita también estábamos criticando, por ejemplo, a niveles federales, senadores, diputados, digo de manera general y es opinión porque insistimos de que hay gente valiosa allá afuera muy preparada, ¿no?
Pero este sexenio ha atacado demasiado el Poder Judicial e insisto, ¿cuándo había una reforma para hacer una limpia en el legislativo para prepararlos? ¿Por qué hay tanto nepotismo en los municipios? ¿Por qué hay tanto nepotismo en el estado todavía? ¿Por qué tiene que ser, no sé, ayudante, chofer, regidor, mi amigo, mi cuñado, mi vecino, sin que realmente puedan ostentar esos cargos? ¿Cuánta gente no termina viviendo toda su vida de la política alimentándose? Bueno, no quiero decir alimentándose, más bien Es un negocio. Sí, Es un negocio. es un modus vivendi. Exactamente. de hecho hasta no recuerdo, una candidata fue criticada también esta semana, en donde decía: es mi primera oportunidad para poder renovar mi casa. Y obviamente a lo mejor no sé si se refería a ayudar a su comunidad y demás, pero mucha gente lo interpreta de que solo va a tener una oportunidad para poder agarrar dinero para una remodelación. Y a lo mejor está sacado de contexto, porque aquí puede salir un short e insistimos que pues se va a sacar de contexto a lo mejor una opinión nuestra, pero bueno, ¿qué nos ha dicho la historia? ¿Qué pasa con todos esos políticos que toda su vida viven del negocio, como dices tú? Lo que pasa es que hay sistemas políticos buenos. El problema son las personas que los aplican. Desgraciadamente, si tú lees los principios de cada partido, Pero no será son necesario, buenos. no será necesario que realmente se regule también para poder a cualquier cargo público. No será necesario. Carlos, lo que pasa es que restringirías derechos. No, a ver, el derecho humano a votar y ser votado, yo creo que no se restringiría porque se puede regular. No, pero a lo que voy es, puede ser cualquier persona. Carlos, tienen acceso a cursos previos de procesos legislativos, tienen acceso a asesores, Yo sí no pueden creo, negarse. yo creo, no, es que no se niegan, tan no se niegan que voy a hacer una analogía. Para acceder a un cargo en otro nivel, hay cursos de oposición abiertos para que cualquier persona que se sienta con las capacidades puedan acceder pero al menos cumplir requisitos mínimos. Porque ¿qué nos ha dicho la historia? Esta administración dicen que es un pensamiento diferente, y ¿por qué no piensan realmente en beneficio De la sociedad. de la sociedad al momento de legislar? Sí, o sea, yo también... Todos se lo avientan al judicial, no es posible. Yo también comprendo que obviamente el hecho de lo que a lo mejor tú propones pudiera limitar algunos derechos porque así lo establece la ley. Cualquier persona puede ser votada. Sí, pero tu derecho a votar y ser votado no creo se que va a restringir. aquí, si lo ponemos en la balanza, creo que evidentemente es mayor el beneficio para la sociedad. Que sea alguien preparado. Que llegara a alguien preparado. Pero es que debemos de partir de la idea de que somos de un país multicultural. Sí, claro. Y hay regiones en la cual... Eso no quiere decir que porque seamos un país multicultural, que no haya gente preparada. Y que además estén ganando más de 300,000 pesos en nómina. No, claro. Por ir a aprender, por favor. Es que... no, yo me refiero a las comunidades indígenas, por así decirlo. Creo que eso es a lo que te refieres. Así es. Sí. No pudiera sacar a lo mejor. Hay gente, te apuesto, bastante preparada de esas comunidades indígenas. Sí, por supuesto. Pero ¿cuántos de ellos realmente llegan a esos cargos? No, pues seguramente son... No, sé. sí. Porque además ya lo vimos también con Kumamoto. Llega un punto en el que a lo mejor empiezas como independiente a hacer ruido. Mucha gente lo critica porque vendió sus ideales. Yo la verdad no voy a opinar respecto a eso, pero la conclusión que yo veo con ese hombre es que tuvo que a lo mejor aliarse a un político para tener un poco más de trascendencia. Sí. O sea, a lo que me refiero es de que sí Subsistir en el ámbito político. Sí entiendo la cuestión que es multicultural, pero vayámonos a los hechos. Realmente, los 500 diputados, los 128 senadores, ¿realmente estarán pensando en cómo ayudar al país? Porque les voy a decir otra cosa. Ahora, los que defienden y promueven acciones de inconstitucionalidad, yo no creo que realmente lo hagan porque están muy preocupados Es una manera también de tener simpatizantes. No sé. Y no sé, a lo mejor habrá gente allá que sí tenga su ética, su moral y que sí desempeñe el cargo con dignidad porque hacen una protesta, pero ¿cuántos otros no? Un principio, recordemos que la República ya estaba, ya fue materia de experiencia en la sociedad desde Roma. O sea, recordemos, que siempre las personas que se encontraban en el poder, y en Roma pues era conocido al pueblo pan y circo.
¿Qué es lo que está haciendo este gobierno o este gobierno con esta corriente política que tiene? Subsidios, que es el PAN. Circo, que dejen hacer actividades que no se tenían previstas, desfiles de, o sea, no tengo nada en contra de ellos, pero gays y demás, o sea, cuestiones que estaban un poquito más reguladas, eventos masivos en la Ciudad de México, pistas de hielo, o sea, no sé si estoy siendo claro, o sea, buscar cómo tener cautivos a la mayoría de la población para efecto de que en realidad les estás dando a cuentagotas, no enseñas a la gente que realmente lo que están haciendo es tenerte en un estado de letargo para que no pienses, no razones y que entiendas que si se va la persona que está administrando, se te va a ir tu forma de vida. No, y hay gente que le gusta vivir así, que es lo triste. No, por supuesto. O sea, están en el entendido de que pues, si él está administrando y está repartiendo mejor que otras partes, dándome becas, dándome pensión con una mayor corta edad, aún quebrando las finanzas, y en el cual a mi voto, de todos modos, pensando, pues estaba peor y por lo menos me da dinero. O sea, qué grave que tengamos esa memoria tan corta de establecer que tienes tú todo el derecho y no depende de una corriente política. Yo creo que alguna vez ya lo habíamos comentado aquí. Sí, sí. Yo hablando de programas sociales, creo que en un país donde hay tanta desigualdad, creo que son necesarios, pero hasta cierto punto. Pero aventarlos. Hay programas sociales hasta en Estados Unidos, sí, claro. El primer país capitalista. Aquí la cuestión es que estos programas sociales pareciera que los hacen valer a efecto de un voto. Exacto. De tener la gente. Aparte, creo cautivos. Pero hay que ser honestos. Tengo algún punto también en el que creo que ya lo hemos comentado también, y es lo que yo considero o pienso, en cuanto que existe un resentimiento en México de los mexicanos, de cómo siempre los políticos han llevado el país. Entonces, y era el PRI. Exactamente. Y 2 sexenios el PAN, la gente se hartó. Yo lo veo con familiares, algunos lo había comentado, familiares que ya son adultos y ya no ven más. O sea, simplemente ellos con estas propuestas populistas que consideran seguramente ellos viables, dicen, no, este es el bueno, sin ver, sin analizar, sin poder pensar más allá. Mira, lo que yo escuché en alguna ocasión en Europa es que el bloque socialista a nivel mundial, desde principios de los 2000, vieron cuáles eran las posibilidades reales, hicieron una estrategia literal de mercado, se establecieron como una empresa, cómo impactar a la sociedad de tal modo de tenerlos cautivos. Es una campaña publicitaria literal como Coca-Cola, que vale más por la marca que por lo que vende. Sin embargo, la Coca-Cola es adictiva, te tiene sujeto. Entonces buscaron esos mecanismos. No, por supuesto, porque yo lo escuché en Europa hace muchos años y me voy a atrever a decirlo. Yo conocí en Europa a una persona que está interesante esto para el podcast, y la verdad pues ya pasaron varios años y ya no existe. Conocí a un secretario de Hugo Chávez. Ese abogado iba patrocinado por el gobierno bolivariano de Venezuela en ese entonces, y me platicó de viva voz, y lo puedo asegurar porque yo vi documentos, estuve de cerca con él, fuimos roomies en una posibilidad que yo tuve de estudiar en la Universidad de Toledo en España, y él me platicaba que él conoció México de cabo a rabo, y que la mayoría de los programas sociales que implementaba López Obrador cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México recibía apoyo y asesoría de Hugo Chávez. Y eso me atrevo a decirlo porque pues ya es conocido. Lo que pasa es que desgraciadamente yo no sé por qué no se ha difundido nuevamente. O sea, hay escándalo tras escándalo tras escándalo de corrupción, de ineptitudes y demás de este bloque socialista, pero debemos de entender que a pesar de eso lo tenían previsto. Es una estrategia de mercado literal lo que está haciendo el bloque socialista, pero no en México, es a nivel mundial.
Entonces, desgraciadamente, el capitalismo no está haciendo frente ante las masas. Y me voy a oír un poco como una teoría de conspiración en relación a que las masas que los grandes hilos que mueven el mundo fueron los que generaron, a través del gran crecimiento del socialismo a nivel mundial, la pandemia. Perdón, ojalá que esto sea, no se me tome como una teoría conspirativa, pero al ver los hilos, las personas que mueven los hilos del mundo, que el bloque socialista creó una estrategia de mercado en el cual es que vende muchísimo el discurso victimista y culpar no, y demás. Y crean es el punto, y el punto de que tener a lo que a lo emocional. No, pero a lo que entiendo un poquito, se escucha muy feo lo que voy a decir, pero es que literal quieres tener a la gente obviamente ignorante y lo quieres tener literal como una mascota. Mientras no se te muera de hambre y mientras no se te muera de sed, pero tenerlo ahí. Y esa es parte de la estrategia de mercado que se estableció en la Agenda 2030, pero paralela a la de la ONU. Rubén, yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. Yo no estoy a favor ni de una postura u otra. Yo me considero constitucionalista. No sé si porque esta elección me agarra en la etapa más consciente de mi vida, porque he de confesar que he participado solo en una elección porque después perdí mi INE. Y llega un punto en el que ya estoy más maduro que el momento de tu primera elección. Pero todas estas cosas, tú que nos llevas un par de años más, se habían visto de esta forma. Había estas mismas teorías, porque por un decir, hace rato yo critiqué que diputado que escuchamos en el audio decía, vamos a insistir hasta que tengamos la mayoría de las ministras que votan a favor de Morena, literal. Eso fue lo que dijo. También algo que dijo Saldívar es de que históricamente muchos de sus compañeros votaban con la consigna del líder del Ejecutivo en ese momento, refiriéndose a los del PAN, a los del PRI. No, había estas diferencias hizo señalamientos directos. Había estos problemas tan así como los estoy viendo yo ahorita. Perdón, retomando nada más un punto que acabas de decir. Saldívar sí fue específico y dijo, el único presidente que presionaba era Calderón. Lo dijo. O sea, fue una manifestación expresa del exministro Saldívar, en el cual dijo, y lo dijo públicamente, que el único presidente que a él le tocado que diera línea era Calderón. Y se ve entre líneas que también López Obrador, porque desde se ve entre líneas. Desde el legislativo ya están diciendo que... Perdón, pero no tenemos se ve entre pruebas, líneas. pero tampoco dudas. No, exacto. O sea, no es entre líneas. O sea, sabemos que él lo dijo. Lo dijo. O sea, a final de cuentas, ahora sí va a haber ministras que apoyen no me acuerdo realmente la palabra que dijo, pero sí dijo literal. Ya hay ministras que están apoyando nuestros ideales. Ok, y atendiendo eso, como es una violación al principio de imparcialidad, yo creo que deberían declararlas impedidas. O que sí debería de haber... Pero el problema es que no lo dijeron ellas. Eso sí, pero bueno, si hablamos de regulaciones, si hablamos de cosas que realmente le sirvan a la nación, a los demás, yo creo que es de un interés social, de que los jueces y magistrados en todos los ámbitos, ya sea municipal, del estado y federal, estén más preparados para que no haya una necesidad de que una persona que no sabemos cómo va a llegar por un medio del voto, como lo quiere hacer Claudio Sheinbaum en su campaña, llegue a sus cargos, porque yo insisto que tienen que ser cargos de especialidad. No puede ser cualquier persona, una persona que te vaya a dictar una sentencia. Pero justamente es eso, pues, que son propuestas populistas nada más. No quiero ser drástico, pero si seguimos en este camino, vamos a tener que llegar a una revolución, y no necesariamente armada, pero vamos a tener que llegar a una revolución por la falta de conciencia de la sociedad. Pero es que ese es el problema, que la sociedad no, creo que todavía falta despertar. Híjole, ¿hasta dónde nos fuimos, una revolución? Sí, pero y yo quería mencionar, por ejemplo, porque en algún video que vi en alguna red social, justamente de esta reforma a la ley de amparo, varias gente... ¿Vas a reproducirla en el micro o vas a leerla? No, nada más la voy a leer. Okay. Por ejemplo, este comentario dice, es que justamente
quienes más usan este recurso de amparo no son los pobres, sino los ricos. O sea, eso es totalmente falso. O sea, el acceso la falta de cultura jurídica. Exactamente. Ese acceso a ese instrumento jurídico lo tenemos todos. Pero todos podrán acceder. ¿Y por qué no? O sea, mi punto es Porque no, sí podemos acceder. Lo que podemos acceder, güey. Mira, ahí yo voy a hacer una pequeña crítica, ¿eh? Sí. Si bien hay abogados de oficio que te puedan defender si no tienes la capacidad económica, por la cuestión de traslados, por la cuestión de la ignorancia, no todos los grupos desprotegidos pueden acceder a. El juicio de amparo, la única falla que yo lo veo, porque en lugar de estar sacando estas reformas para restringir un derecho a un medio de defensa, Sí, un mecanismo. exacto, se debería fortalecer. Ajá. Y a lo mejor no se fortalece porque pues hay cuestiones muy técnicas que impiden que no todas las cosas lleguen al amparo. Entre otras cosas se debe entender, no sé, voy a dar un ejemplo muy bobo, el principio de definitividad y a lo mejor las causales de improcedencia que hay en el juicio de amparo y demás. Pero a lo que voy, en ámbito internacional, en teoría, el juicio de amparo sí es ese recurso de fácil acceso que se tiene para los mexicanos, porque en ámbito internacional tiene que haber un sistema así. Pero en la práctica, insisto, por el desconocimiento, yo creo que no es suficiente difusión para que todas las personas puedan acceder a un juicio de amparo. O sea, yo, por ejemplo, he prendido la radio, la televisión abierta y escucho comerciales de la corte. Ok, Y pero te lo refieren, que es para que todos tengamos acceso. sí, pero hay gente que no sabe cuándo procede un juicio de amparo. Por eso te digo que falta difusión. No, bueno, es que ahí es una cuestión de, a lo mejor, técnica de nosotros como profesionistas, pues, de que te acerques a algún abogado. Ok, ahora, y ahora no tienes dinero, para eso también están los abogados de oficio. O sea, Sí, claro, pero no creo que se esté limitando. O sea, no, es que yo no digo que se esté limitando. Yo lo que digo es de que no toda la gente puede acceder tan fácil. Nosotros porque porque tenemos el pan de cada día. Tú, por ejemplo, estás bebiendo ahorita agua de una botella y es agua potable, pero no toda la gente tiene acceso al agua potable. No podemos también desconocer que una vida normal como la vivimos a lo mejor nosotros tres, quiere decir que sea el día a día de cada persona. A ver, sí entiendo tu punto, que a lo mejor nosotros vivimos en una burbuja, No. a lo mejor en una ciudad donde nuestras a lo mejor condiciones son tenemos diferentes las a lo mejor a una persona desprotegida. Exactamente, aquí a lo mejor en un pueblo, en las orillas, donde un pueblo marginado. Entiendo el punto. Sí. Pero a lo que voy con este comentario es que él refiere que nada más es para los ricos el amparo. A eso es a lo que voy. Eso no es cierto. Y esa es una apreciación Es una que está difundiendo mucho O sea, eso no, va a haber no, muchos sí. puntos y contrapuntos, pero regresando, por ejemplo, al tema de esta reforma, si bien, por ejemplo, se va a impedir a los jueces de que se concedan las suspensiones para efectos generales, las normas de carácter general. Esperemos que sea combatido, pues. Va a ser combatido probablemente una acción de inconstitucionalidad, pero si siguen renuentes en este sexenio, van a seguir presentando, como ya lo dijo el diputado, hasta no sé cuándo. No sé, yo ya vi este sexenio por perdido. Espero que si... No, ya se acabó. Pues ya se acabó. No. Esperen, me refiero al que viene. Okay. O sea, a estos 6 años que vamos a tener que estar todavía con esta incertidumbre, porque la realidad es de que de entrada el poder de difusión que tenemos todos los abogados, pues en realidad es poco, porque va como para un grupo pues que sienta curiosidad o que sepa, que sienta interés por estos temas, ¿no? Y el segundo, o más bien, la segunda cosa que espero es de que llegue un punto en el que si por algo las cosas salen mal, la gente sí tenga memoria como lo tuvo con el PRI o como lo tuvo con el PAN. Por eso te digo, veo este sexenio perdido. ¿Y cuál sería la consecuencia de que el pueblo es sabio, como lo dice Andrés Manuel, pero que creo yo al momento de una venganza, cuando algo no les gusta, porque sí castigan mucho con el voto? Entonces, a lo que me refiero con esto es de que si por algo, esperemos que no, porque a todos nos conviene de que quienes estén en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial hagan su trabajo lo mejor posible. Pero literal, atendiendo todo lo que se está viendo, yo no quiero pensar a lo mejor que vamos a caer
en un caso similar al de otros países de la comunidad latina, pero pues bueno, de momento pues están dando... Va a depender de la sociedad. Sí, pero depende totalmente de nosotros. De momentos todos los ingredientes se van poniendo en la mesa. Depende de pensar nosotros bien nuestro voto. Ahora, yo por ejemplo ya lo había dicho también. Tenemos 3 candidatos. El tercero a lo mejor no está tan fuerte. Muchos comentan que es para dividir el voto. A pesar de sus colores fosfos. Y a pesar de que tienen tanto éxito en publicidad. No nos podrá gustar a lo mejor el personaje, pero ya no es ver el personaje, es ver el proyecto. Sí. ¿Qué es lo que queremos? Ya no veamos el personaje, veamos el proyecto. ¿No? O sea, no podemos quedarnos con que es que me cae gorda o no me llena el ojo. No. Ve el proyecto, qué es lo que quieres para ti, qué quieres para tus hijos en un futuro. Porque esto para mí no pinta nada bien. No. Y hacerle y recordarle a la gente que aquí pues nos consideramos, bueno, al menos yo hablo por mí, me considero partidista. Igual. Si el titular del Ejecutivo fuera de un partido diverso o las propuestas que vienen desde la mayoría de las cámaras fueran de un partido diverso, estuviera haciendo la misma crítica, porque lo veo yo como constitucionalista, no lo veo como una persona con idea de izquierda o de derecha, lo veo como un amante a que se respete la Constitución y a que realmente los derechos humanos sí sean progresivos y que no sea solo una simulación. A mí sí me encanta o me gustaría pensar que vivimos en un estado donde el poder está dividido entre 3, pero por desgracia el único poder que no se había metido en el trabajo, si lo quieres ver así, del ejecutivo o del legislativo, aunque la gente piense lo contrario, ha sido el poder judicial, porque en realidad todas las atribuciones, todas las reformas vienen del legislativo. No hay poder humano, no sé, a lo mejor quiero pensar en alguna cuestión de condena internacional que vaya a hacer cambiar los beneficios que tienen, por ejemplo, los legisladores o la manera como tienen su integración las cámaras. Entonces, no creo que eso sea materia de yo tampoco. De una condena internacional. Yo porque tampoco. Sería una intromisión, porque al final de cuentas sería la voluntad del pueblo de quien pudiera. O sea, yo no creo que tengamos una resolución. Entonces, en conclusión, no hay ninguna esperanza. Porque bueno, la esperanza, ¿quién se va a tirar piedras a sus tejados? La esperanza somos nosotros, Abraham. Es que... O sea, yo creo que... yo creo que, por ejemplo, los legisladores quieren estar del lado correcto de la historia. Claro. ¿Para quién? Aquí la cuestión es, por ejemplo, la bancada de Morena, que de repente, vuelvo a lo mismo, pareciera que no piensan a veces lo que se está haciendo, simplemente ya traen una orden, traen una línea, y es la que deben de acatar, pues. Quiero pensar que realmente esa gente cree en el proyecto. Sí, o sea, quiero pensar que ellos creen en el proyecto, yo creo que en un mejor México, porque si no lo pensaran así está muy ojete. Yo creo que muchos deben tener a lo mejor esa cuestión como... Pero estaría muy cabrón, muy ojete. Está de pensar... Sabiendo que está de la chingada ese proyecto y tener que apoyarlo. O sea, yo les pongo... Yo me gustaría que algún día analizáramos la postura del exministro Saldívar en este proceso. Qué delicado. O sea, sí. Yo de verdad era una persona que yo respetaba mucho y admiraba por su conciencia jurídica. Pero, y por cómo votaban los proyectos y por lo defensor de derechos humanos. Les digo algo, yo llegué, no sé si recordarán, yo llegué a ir a sesiones a la corte. Sí. En la sala donde se debatían los temas que yo en su momento llegué a tener en la corte, y era apasionante verlos. La discusión era de alto nivel que te enriquecía, y desgraciadamente no sé qué compromisos habrá adquirido para buscar una protección. Les soy sincero, yo creo que él está de ese lado por una cuestión muy personal, o debe un favor muy grande, porque no creo que la conciencia jurídica que él tiene al ser... Yo también creo eso, no creo que esté realmente convencido de estar en ese proyecto. Yo tampoco creo, porque si esa es una retrospectiva, lo que dice Carlos, de cómo votaba, todo lo que hacía, y cómo fue su vida como litigante y demás, y te das cuenta
que no es congruente. No sé si él ya se haya pronunciado a esta reforma, no he visto nada. Ni yo. Yo tampoco he visto tampoco de he momento, visto lo he visto muy callado. Pero a partir quisiera ver qué opina. Güey. Fíjate que a sí, partir estoy de la interesado. denuncia que se hizo pública contra el ministro Saldívar, yo también dejé de verlo en programas de como Ciro Gómez Leiva y demás, donde tú nos decías que se defendía Como bien, vocero, despertó ¿no? mi interés y fui a escuchar. Y no sé si como de alguna cuestión, digamos, de publicidad del partido, de momento les estorbaba o están esperando a que el fuego baje un poco para que vuelva a salir a la luz. Pero coincido totalmente con Rubén, lo habíamos platicado. Simplemente la contradicción de tesis 293 del 2011, que fue en su ponencia, pues fue considerada durante muchos años la sentencia más importante en décadas en cuestión de materia de derechos humanos, y de ahí vinieron otros criterios, muchos por él, muchos por Norma Piña o muchos por otros ministros, en donde pues sí se veía pues bueno, que se buscaba ser más proteccionista, pero insisto, todo deviene del expediente Varios 912 del caso Radilla, e insisto, para la gente que se equivoca, de que piensa que el PRI o el PAN o quien sea pues han sido como los genios que han tenido que reformar la Constitución en muchos casos, ¿no? Sí. No, pero por lo menos eran más respetuosos del marco jurídico. Sí. Sí, no había esa intromisión. Probablemente sí, pero no a estos niveles. No, pero no daban esos golpes como, Exacto. como este. Y ahora, este sexenio. también hace rato yo les decía, es una especie de venganza, es una especie de a lo mejor concentrar el poder, que no te gusta que alguien te diga que tu ley está mal o que no obedezca tu decreto, hablando del titular del Ejecutivo. Poniéndolo al revés, tampoco creo que sea justo que cualquier acción de inconstitucionalidad, solo por el hecho de que sea Morena, también el Poder Judicial las echa abajo por echarlas abajo. Insisto que a mí no me gusta la guerra que se está viviendo, porque somos una república democrática en donde el poder está dividido en tres, y que deberían de respetar las atribuciones que ya tienen, no restringirlas, porque insisto, el Poder Judicial no tiene forma de restringir alguna facultad del Ejecutivo o alguna facultad del Legislativo. El Legislativo contra acá creo que sí. Y me refiero no al análisis de si una ley es constitucional o no, sino que literal se meta a limitar tus facultades, porque las facultades de legislar las van a tener. Si una ley es constitucional o inconstitucional, ya es otra cosa, ya sea por amparo o por acción de inconstitucionalidad. Entonces, a lo que voy con este comentario es de que qué feo que en nuestro propio país nos estemos pues, o se estén peleando en esos tres niveles de gobierno, y yo creo que debería de atender todo, obviamente, en beneficio de los mexicanos, y en el caso de la Corte, en el principio de imparcialidad. Acabas de mencionar la Corte, esperemos que actúen en consecuencia y que las instancias para combatir esta reforma actúen en consecuencia, y responsablemente la Corte pues emita una resolución apegada a derecho. Y hablando también de la Corte, no le falta mucho tiempo para que el ministro José María vaya a fenecer su tiempo como ministro. ¿Cuánto tiempo le queda? Ya es poco. Te voy a echar mentiras, pero creo que estaba leyendo, creo que en octubre o noviembre de este año. Y si me estoy equivocando en la fecha, que alguien me lo ponga en los comentarios, pero es inminente que la nueva designación va a ser bajo la próxima titular del Ejecutivo. Y ahí, si va a ser cambio de mono por mono, yo creo que sí sería inteligente por parte de la Corte que, para que las votaciones sean imparciales, sí se reestructure la primera y la segunda sala en cuanto a las personas que tienen una corriente, entre comillas, opuesta, para que no se hagan votaciones, al menos en los asuntos que lleguen en particular a una sala, pues como tan marcados, ¿no? Por la misma cuestión de que será peligroso tener tres en una sola sala, con una orden, si lo quieren ver así, del Ejecutivo, de cómo votar, ¿no? Pues, aunque bueno, también los que sabemos es para que una norma se declare
constitucionalmente inválida, pues tendría que tener la mayoría de 8 ministros. Y bueno, pues a lo mejor los que están más destapados de que sabemos cuáles traen la encomienda, pues son la ministra Lenia Batres y la... ¿Cómo se llamaba la otra ministra? Discúlpame. No recuerdo. Ríos Fayat. No, la otra ministra que entró con Morena. La que la habían acusado de plagio. Esquivel. Ok. Y la próxima o próximo que vayan a estar en la nueva administración, pues van a ser 3. Entonces, pues se ve... Está complicado. Yo creo que ya casi debemos de concluir. Ahorita... Ojalá que podamos cerrar haciendo pues un análisis para que la gente pudiera entender que este proceso que acaba de concluir en la reforma de la ley de amparo todavía puede ser combatido pues, en una acción de constitucionalidad, como sabemos, y que no todos tenemos legitimidad, desafortunadamente. Pero sí, pero sería importante. Sí, seguramente lo van a ir sería importante pues dejar claro, no dejar en un estado de incertidumbre que todavía falta ese pequeño paso o trámite para que pudiera de alguna otra manera tener los efectos que pretenden la bancada de Morena, pero sí que la sociedad pudiera entender que el mecanismo principal de defensa de cualquier ciudadano ante actos de autoridad es la ley de amparo, que estamos siendo sujetos de reformas retroactivas a los derechos humanos que consagra la propia Constitución, de la cual forma parte fundamental del funcionamiento del Estado. Y eso sería como parte de mi conclusión. Y agradecerles nuevamente la invitación. Gracias. No, ya no es invitación, ya eres parte del crew, te acabamos de fichar. Bueno, no sé si te vas a echar para atrás, pero te presenté yo como nuevo panelista porque nos nutres mucho aquí en este espacio. No, agradecemos mucho tu tiempo. Agradezco también, para mí me siento halagado pues de poder participar con personas como ustedes. No, y el sentimiento es recíproco. Mutuo. ¿Tú, Abraham, una conclusión? Conclusión, así yo creo que también rápido, lo que tú dijiste estoy totalmente de acuerdo. Recordarle ahora sí que a la gente que con esta reforma a la ley de amparo nos están quitando herramientas. Recordemos que el derecho debe ser progresivo, debe ser amplio, y con esto obviamente pues vamos para atrás. Entonces hay que tomar en cuenta que no es correcto lo que está haciendo, creo que la bancada de Morena. Finalmente esto nos perjudica. La gente podrá pensar, a mí cuándo me va a pasar, cuándo voy a necesitar un juicio de amparo, cuándo voy a necesitar una suspensión. No sabemos cuándo vas a necesitarlo, pero el hecho de que no lo necesitas no quiere decir que podamos... no lo necesitarás en el momento, pero en algún momento de tu vida lo vas a necesitar. Algo. Entonces, finalmente es una herramienta que tenemos ahí, un instrumento jurídico. Y pues nada, ojalá nada más que sí abran un poco más los ojos y analicen y comprendan realmente la trascendencia de lo que se está haciendo. Mi conclusión va a ser un poco reiterativa, pero sí quiero hacer mucho énfasis porque creo que no se puede soslayar, reiterar el hecho de que el juicio de amparo es en beneficio para todos nosotros. El hecho de que se disminuya su protección, como ustedes dicen, nos va a perjudicar a nosotros, no va a perjudicar ni al Poder Judicial, ni al estatal, ni al legislativo, ni al ejecutivo. Si alguno de ustedes que necesitó un juicio de amparo por alguna cuestión de vacunas contra COVID con infantes, tú nos dijiste una vez un caso particular en donde pudiste al Poder Judicial. Esto es para nivel conciencia. ¿Fueron beneficiados? Sí quiero hacer énfasis en que el balance de poder para que haya un Estado de derecho es necesario porque, insistimos, este método es para su protección única y exclusivamente de todas las personas que han sido víctimas de un acto de autoridad, de una negligencia o de alguna, pues no sé, decisión arbitraria, ¿no? Entonces, pues agradecerles a todos. Bienvenido al crew, al equipo de trabajo. Estoy muy contento.
Abraham, te iba a decir, perdón. Andrés, un saludo. Aquí te seguimos esperando, amigos. Y bueno, pues para despedirme de todos ustedes, agradecerles y que nos sigan en redes sociales y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.